Nos metemos en otros asuntos. Ustedes saben que el fin de semana, en un enfrentamiento entre lumpen, entre delincuentes que se dicen barristas, 2 niños fueron heridos de 11 y 12 años, heridos de bala, y que están hasta el momento en cuidados intensivos. Los están siguiendo porque las heridas son serias. De tal manera que ayer a las 10 de la mañana hubo una reunión entre el Ejecutivo y representantes de los clubes para encontrar una solución a esta violencia. Violencia que aparece de pronto, luego desaparece. Tenemos unos meses tranquilos donde la gente va al fútbol con tranquilidad, luego vuelve a aparecer, en fin, son picos, pero que hay que ponerle coto, hay que ponerle coto. La decisión: se jugará sin público 2 partidos, uno de ida para cada uno de los clubes, uno para Universitario y otro para Alianza, sin gente en la Popular, y de esa manera se pretende eliminar la violencia. Esa es la forma. ¿Qué tal si hablamos con Luis Herrera, quien fuera asesor del Ministerio del Interior y experto en temas de seguridad, para conversar con él en relación a estos asuntos? Lucho, ¿cómo te va? Bienvenido como siempre, gracias por estar con nosotros. Señor Cornejo, buenos días, gracias por la llamada. Yo no sé, no lo tengo claro, si prohibir el ingreso a las populares durante 2 partidos golpea, o sea, acota realmente el tema de la violencia en los estadios. ¿Qué piensas tú? Para nada, es una medida, como siempre, cosmética, reactiva, ante un hecho que lamentable como ha sucedido. ¿Por qué? Porque la problemática de la violencia fuera de los estadios, producido por quienes se dicen que integran las barras, primero no es un tema nuevo, ¿no? Es un tema recurrente. Lo que pasa es que cada fin de semana siempre hay actos de violencia, pero a veces sucede, por desgracia, estas muertes. Entonces, el problema aquí es el manejo del problema público, el problema público de cómo manejamos estas violencias en estos grupos, ¿no?, que se llaman barristas o pseudo barristas y jóvenes. Entonces, el problema no está, pues, o la solución no está en simplemente decir vamos a jugar un par de fechas sin público en las tribunas, porque eso viene a ser como una especie de multa a los clubes, ¿no? Una sanción de tipo económico a los clubes, como si los clubes vayan a arreglar el problema. Y no se entiende que el problema de fondo es un problema social, que requiere, como cualquier problema público, una atención de fondo. Requiere una atención desde la parte educativa, requiere una atención desde el punto de vista de la formación de valores, requiere una atención de inteligencia para penetrar las estructuras de estas organizaciones delictivas para identificar y encarcelar a los delincuentes, requiere una intervención tecnológica para lo que es instalar, pues, cámaras en todas estas rutas, requiere un apoyo logístico a la policía para poder implementar de mejor manera los planes, el plan Cerco. O sea, eso es un trabajo multidisciplinario que se tiene que hacer para enfrentar esta violencia, pero ahí, vamos a decir, está, pues, la fineza del manejo y de enfrentar un problema público, ¿no? No simplemente tener una acción reactiva, como digo, cosmética, de decir que se va a cerrar una tribuna, porque eso en la realidad no resuelve absolutamente nada. Pero Luis, el problema de las barras no es de hoy, no es de ayer ni de anteayer, es un problema que tiene en nuestro país por lo menos desde los 80, cuando las barras comenzaron a adquirir un cariz mucho más violento. ¿Cómo es posible que el Estado peruano hasta el momento, aún teniendo normas que buscan acotar el problema, no haya podido encontrar la fórmula para poder enfrentar esto? Porque siempre hemos dicho lo mismo, o sea, siempre llegamos a la misma conclusión. Somos un país sobrediagnosticado, lleno de planes estratégicos, planes institucionales y planes operativos, pero que no tenemos liderazgo para implementarlos, no tenemos doctrina para implementarlos. O sea, el tema de la lucha contra las barras bravas, como ya hemos dicho, es un problema primero social. O sea, aquí, ¿cuál es el perfil de estos violentistas? Gente joven, gente en determinados espacios geográficos que tiene armas. Entonces, la identificación del perfil del violento marca la pauta de la estrategia a seguir. Entonces, al joven, el primer lugar donde tú tienes que intervenir para prevenir el delito es en la parte educativa, ¿no? Entonces, o sea, es un tema integral.
Entonces, siempre se habla del milagro inglés con respecto Sí, al tema de la derrota en las barras bravas en Inglaterra. Pero este es un proceso que demoró entre 10 y 15 años. O sea, fue un problema, fue un tema de abordar el problema público con acciones específicas a nivel educativo, con acciones específicas en tecnología, en acción, en investigación criminal, en el desarrollo comercial de los equipos de fútbol para volver el fútbol un deporte que atrajera inversión, y la inversión tuvo un efecto revolvente, o sea, se reinvirtió en mayor seguridad. O sea, claro. en Inglaterra, por ejemplo, los clubes invierten en seguridad privada para reducir la necesidad de presencia policial, porque la policía también tiene que intervenir en otros problemas, ¿no? Entonces es una visión, pues, como digo, integral cuando se piensa en los problemas públicos con políticas públicas y con visión de estadista. Cuando se piensa en los problemas públicos, como digo, de manera reactiva, solucionarlos con una pastilla, no estamos resolviendo nada. Sí, yo tengo la misma sensación. Ahora, hasta dónde llega la responsabilidad de los clubes de fútbol con hechos que ocurren ya no en los alrededores del estadio, porque esto no ha ocurrido ni siquiera en los alrededores del estadio, ha ocurrido en una zona distante, pero por quienes se dicen barristas o se identifican con el club? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad, Luis? Lo que pasa es que como es bien difícil ponerle, vamos a decir, un límite geográfico a la Ok. responsabilidad, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si un delincuente va y asalta un local comercial con la con la camiseta de un equipo de fútbol, ¿vamos a decir que el equipo de fútbol tiene responsabilidad? No se puede decir eso. Claro, Entonces, la responsabilidad del equipo de fútbol está obviamente en la parte doctrinaria, o sea, los mensajes que le manda a jugar. En segundo lugar, está en la sin parte duda. logística, es decir, inventariar, listar a sus barristas, y en tercer lugar, logístico interno a los estadios, ¿no? O sea, por ejemplo, la estrategia que se siguió en Inglaterra y en otros países de Europa es la numeración de cada uno de los asientos Así dentro es, del así estadio es, para identificar, oye, Luis Herrera está así sentado en la es. barra número, en el asiento 585, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad Luis, de los clubes. si me lo permites, eliminaron las tribunas de pie, todo el mundo sentado. Luego Así tienes es. un nivel societario en los clubes tan altos que casi todos los que van al fútbol ese domingo son socios y, como tú dices, tienen su asiento numerado todos los fines de semana y sabemos dónde se sientan. Pero eso, ¿por qué puede ser tan difícil de ejecutar en el Perú, Luis? Nuevamente, toda política pública requiere siempre cuatro cosas: liderazgo, planes, metas y equipos para implementarlo. Entonces, si no tenemos liderazgo para conducir el tema ya desde el nivel alto de gobierno, porque esto no es un problema solamente del sector interior, ¿eh? Así es, así Porque el es. sector interior solamente ve la parte periférica de la custodia de la actividad deportiva. Este es un tema de Estado. O sea, como digo, el problema público de la violencia de los barristas es un tema que se concatena con el problema público de la violencia en general. Sin duda. Y el tema de la violencia en general tiene como primer componente los actos de prevención. Y los actos de prevención comienzan en la escuela, comienza en el hogar, tiene un componente económico Sin duda, también también, presente, claro. ¿no? Entonces, es un tema integral, y si no se hace hasta ahora es porque carecemos de ese liderazgo, carecemos de esas metas, carecemos de los planes operativos reales. Ojo, nosotros estamos llenos de planes estratégicos, ¿eh? La gran mayoría de los planes estratégicos que tenemos sirven solamente para la biblioteca, o sea, no son viables de implementarse. O sea, por ejemplo, todos los cursos de planeamiento que llevamos a nivel de funcionarios públicos, la primera discusión y comprobación que hacemos es que los planes estratégicos que hacen las instituciones son esencialmente normativos, o sea, están orientados a cumplir una metodología, pero no están orientados realmente a profundizar el análisis y a describir y proponer acciones que realmente puedan ser implementadas. ¿Y por No, qué, no Luis? olvidemos que, ¿Te lo has preguntado por qué? sí, claro, por supuesto, ya la comprobación es una sola, o sea, normalmente el liderazgo, y dos es que cualquier acción pública
en cualquier sector para que simplemente necesita logística. Entonces lo que nosotros tenemos es una gran deformación en lo que es la asignación presupuestal. Mire usted, si revisa usted, por ejemplo, el presupuesto del 2024, hace una comprobación, ¿no?, en lo que es, por ejemplo, inversión para orden público. Sí. Hay como 7.000 millones. Va a encontrar ahí que la Autoridad Nacional de Infraestructura tiene como 2.800 millones asignados bajo el rubro orden público, que usted lo invitaría a pensar que se está invirtiendo, por ejemplo, en la reconstrucción de comisarías, claro, en la construcción de puestos, pero están asignados para lo que es gestión de riesgos de desastre. O sea, usted cliquea la acción y es construcción de entiendo, de esas ribereñas. Entonces, nosotros mismos nos engañamos, pues, o sea, porque vemos el presupuesto y decimos, tenemos 7.000 millones para tal. Y mentira, no es así, o sea, lo tenemos asignado para otras cosas. Entonces, ¿eso de quién depende? Depende, pues, de quien hace el planeamiento, y sobre todo presupuestal, es el Ministerio de Economía y Finanzas, y obviamente las particularidades o los intereses de quién, del gobernante de turno. Entonces, el año pasado queda claro que bajo la lógica de riesgo que había la posibilidad de que venga el fenómeno del Niño, se enfocaron todas las balas en el tema de gestión de riesgos de desastre. Pero el tema es que hoy ya tenemos pues ahí dinero que está inmovilizado, porque sí, pues, no está siendo utilizado para lo que debe. Sí, pues. En fin, Luis, ahora, qué paradoja, porque también desde el espacio político, cuando conviene, se aprovecha el espacio del deporte y del fútbol en particular. La mamá del Perú estuvo visitando a la selección el día de tal partido, o cuando ganan los equipos se les invita a Palacio y hay toda una parafernalia que acompaña al mundo deportivo, pero ordena la casa, establece prioridades, controla esta violencia, cero, Luis. Lo que pasa es que ahí, bueno, ya juega el tema de la comunicación política de los actores políticos, ¿no? O sea, el actor político, por definición, busca pues acercarse a los aspectos más populares, sí, pues, de la población, sí, que pues, normalmente es el fútbol. Pero luego, eso pues tiene que venir acompañado de acciones y resultados, ¿no? Porque si no, después cualquier comunicación de ese tipo se pierde en lo que cualquier ciudadano siente, pues, que es un metro cuadrado de necesidades. O sea, si sentimos que no hay empleo, si sentimos de que hay violencia en las calles, que podemos salir y que nos pueden matar, o sea, si hemos llegado a la conclusión que, por ejemplo, ni siquiera la Presidenta de la República está segura, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿qué confianza puede haber de parte de la ciudadanía para, por ejemplo, invertir? Entonces, ahí es como digo, la necesidad de que la cosa pública se gestione en base a objetivos muy, muy puntuales, muy específicos, con metas muy específicas. Clarísimo. Sobre todo, pero estoy hablando de metas Clarísimo. no presupuestales, sino metas de impacto. No, sí, de acuerdo. ¿No? Y para cerrar la conversación, Luis, porque el tiempo me gana, y volviendo a las imágenes que estamos viendo, entonces lo que tenemos es una suerte de ausencia de norte en este sentido, de, como dices tú, de una cosmética, ¿no? Vamos a hacer esto en términos de opinión pública, que se nos vea fuertes y se nos vea resolutivos frente a un problema como este, pero en el fondo el resultado es cero, es una pérdida de tiempo, Luis. Políticamente, lo peor que puede hacer un gobierno es decir que de manera constante que va a actuar con mano dura. Así es. Así es. O sea, ¿por qué? Porque ya se pues en política, y usted lo sabe, los gobiernos tienen algo que se llama la construcción del mito. Sí, pues. O sea, la población cree que el gobierno representa algo, ¿no? Es que conocido porque lo estudiamos siempre en todos los temas de ciencia política y comunicación política. O sea, el presidente, por ejemplo, en su época, el presidente Humala tenía un mito militar, va a implementar seguridad. Sí. Su mito se cayó muy rápido por su muy propia... rápido. Kuczynski tenía un mito, ¿no? Allá, gringo, millonario, tecnócrata, entonces va a hacer las cosas y no va a robar. O sea, se construye un mito. Sí, pues. La pregunta es, ¿cuál es el mito del gobierno de la señora Bolaños? Muy bien. Luis, como siempre, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y nos haya ayudado a entender un poquito más estos temas. Un gusto. Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, ha estado con nosotros en Nativa, conversando en relación a esta absurda decisión del gobierno de Dina Boluarte y Alberto Tarola, que creen que prohibiendo por un par de fechas
el ingreso a las tribunas populares van a contener la violencia que genera el fútbol. Luis lo ha dicho con claridad y esto hace tiempo se sabe, no es un problema solo de la policía. Es un problema multidisciplinario, tiene que ver con identidades, con barrios, con pobreza, con falta de oportunidades, con deportes, sí, con barrios también, con competitividad también, pero cerrando la tribuna popular no se resuelve absolutamente nada. Y además por 2 fechas, no se crean que tampoco es que esto va a durar 5 años, ¿no? En fin.